Equipo, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre reciclaje de plásticos. Este tema lo vamos a partir en dos videos, en los cuales vamos a estar tratando el gran mundo del reciclaje netamente de plásticos. En este primer video vamos a estar viendo cuáles son los tipos de plásticos comerciales que existen en el mercado, cuáles son las aplicaciones que se generan y después del reciclado qué otros tipos de productos se suelen obtener. Aparte, vamos a conocer cuáles son las industrias de donde provienen estos materiales y algunas ventajas y desventajas en el tema del plástico. En un segundo video estaremos viendo cuáles son los procesos de fabricación de material reciclado. Empecemos con el tema de la familia de los polímeros. Los polímeros se pueden dividir de varias formas. En este caso vamos a dividirlos entre termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son aquellos plásticos que se pueden reciclar fácilmente con temperatura y presión. Se puede moldear repetidas veces bajo ciertas temperaturas para poder tener o fabricar nuevos materiales. El tema con el tema de los termoplásticos es que su gran enemigo es el calor. El calor va destruyendo y va haciendo que se pierdan algunas propiedades internas. Hace que el material se degrade, haciendo que los dobles enlaces de los monómeros empiecen a romperse, generando que algunas propiedades como las estructurales o de repente algunas más visuales como el brillo se empiecen a perder luego de que hayan pasado varias veces por la extrusión. Pero esto se puede contrarrestar aditivándolos para que con algunos materiales especiales que pueden recuperar las cadenas. Los termoplásticos más conocidos son los polietilenos, los polipropilenos, el PET, el PVC, entre otros. A diferencia de los termoestables, estos termoestables son más difíciles de reciclar, ya que están formados por unas cadenas que han reticulado. Esto quiere decir que han generado muchas redes de cadenas entre sí, lo cual hace mucho más complicado que se pueda volver a reutilizar. Esto haría que fundirlos genere una alteración muy grande de sus propiedades originales, por los cuales no se opta en la actualidad por el reciclaje de estos materiales. Existen distintos tipos de termostables, como algunas resinas fenólicas, que lo hemos visto en los materiales compuestos, estas fibras de vidrio que se utilizan comúnmente en los parachoques de los carros, están formados por resinas fenólicas que recubren una tela de fibra de vidrio, ¿no? Entonces, estos materiales son sumamente complicados de reciclar, por eso es que se llaman termoestables, ya que la temperatura no los afecta. Después, los plásticos, según la definición, son materiales que pueden cambiar de forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos. Bueno, esto quiere decir que los plásticos pueden ser maleables o pueden ser transformados nuevamente hacia productos, hacia nuevos productos o hacia su forma inicial como pellets. Es decir, como ya hemos visto en clases o videos anteriores, la mayoría de los plásticos o de los productos finales que nosotros vemos han sido fabricados a partir de una de las resinas vírgenes en forma de pellets. Los productos que salen después de la extrusión, la inyección o el soplado, luego de un proceso de lavado, triturado y pelletizado, pueden llegar nuevamente a su forma original de pellets para volver a reinsertarse en la industria plástica. ¿Cuáles son algunas de sus ventajas? Debido a la baja densidad de los plásticos, son materiales sumamente ligeros, lo cual permite poder ser transportados en grandes cantidades sin generar un excesivo consumo de combustible en los carros o de repente poder transportarlo en mayores cantidades que se lo hiciera con una botella de vidrio.
o de repente de latas, ¿no? Hay que tener en consideración que una lata de una bebida que por lo general puede llevar cerca de 350 mililitros de líquido, la lata pesa alrededor de unos 15 a 16 gramos. En cambio, una botella de PET que puede llevar medio litro, es decir, 500 mililitros de alguna bebida, el cuerpo puede llegar a pesar 9 gramos. Entonces tenemos un material que pesa menos y que puede transportar mayor cantidad de material. Si esto lo multiplicamos por todo lo que puede entrar dentro de un camión, tenemos un considerable ahorro de peso, lo cual significa un ahorro de esfuerzo, un ahorro de energía y es un ahorro también de combustible a la hora de transportar los materiales. Como segundo punto, son materiales fácilmente moldeables, lo que facilita la obtención de productos con formas raras, complejas y demasiado gasto de energía. Sobre todo estos lo vemos en los materiales o los productos finales de la inyección, sobre todo en las cuales los moldes pueden tener un sinfín de formas y gracias a la facilidad del plástico en poder llenar toda la cavidad, se puede obtener formas o objetos que probablemente con otros materiales sería muy complicado hacerlos a gran escala. Como tercero, suelen ser materiales aislantes tanto térmicamente como eléctricamente, y es por eso que se utilizan como cubierta, como recubrimiento de los cables que transportan energía. Las propiedades del plástico nos permiten, nos permiten volverlos a aislar, ¿no? A aislar tanto térmicamente como eléctricamente, por lo cual se utilizan en la industria de la construcción para aislar algunos techos de algunas casas, para evitar que el calor se pierda, y en la industria pues, de los productos electrónicos, como protectores, como cubiertas, tienen una amplia gama de aplicaciones. Como número 4, son materiales altamente resistentes a la corrosión y ataque de distintos agentes químicos, por los cuales los hacen buenos materiales para envases y embalajes. Eso lo vemos en estos envases de productos como el cloro. En los laboratorios muchos ácidos pueden estar guardados, empaquetados en envases de polietileno, el cual es el material más inerte, es más inerte ante las reacciones químicas, y pues es la mejor forma de poder transportar algunos productos altamente corrosivos, como algunos agroquímicos o ácidos, ¿no? Y como número 5, son materiales muy versátiles, por lo que se encuentran en campos tan dispares como la industria aeronáutica, la agricultura, la automoción y la industria de alimentación, ¿no? O sea, podemos encontrar plásticos desde los juguetes para niños hasta la industria aeroespacial. Lo tenemos en las pescas como redes, los tenemos en la agricultura como mangueras, como cubiertas de campos invernaderos. Es decir, son productos, o el plástico es un material que puede estar o está en casi todas las industrias que se pueda imaginar. Bueno, las tres principales finalidades del plástico reciclado son la reutilización directa, el aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos y su conversión como un combustible o nuevos productos químicos. Los plásticos reciclados se pueden volver a petletizar para que se puedan utilizar nuevamente en la industria. A veces se puede utilizar como material al 100%, o a veces se mezcla con materia nueva para generar productos con un poco más de calidad, o en algunos países se utiliza como combustibles para unas calderas
especializadas en este tipo de combustión de materiales, y también se les puede generar un tratamiento químico para obtener los productos iniciales. Pero todos estos tipos o procesos de reciclado pueden generar algunos inconvenientes. Bueno, como en todas las industrias, la fabricación de productos plásticos contamina, ¿no? Como en cualquier otro proceso industrial. Se puede tener, en algunos casos, algunos vapores que pueden generar afectar a algunas personas, pero son en casos de plásticos como el PVC o algunos otros materiales de ingeniería con los cuales se puede tener alguno de estos casos, pero en general son materiales que no contaminan, no consumen gran cantidad de agua, su consumo energético son sumamente bajos, y los vapores que pueden generar por lo general son vapor de agua, ¿no? Son procesos bastante inocuos. Como segundo caso, su porcentaje en volumen es elevado debido a la alta densidad de los mismos, y eso es un problema de espacio tanto en contenedores como en vertederos. Bueno, el plástico, si de por sí pesa poco, el gran problema es de que es muy difícil de compactar, ¿no? Entonces genera más volumen que peso. Entonces, a la hora de poder tirarlos a un vertedero, suelen generar o necesitar mayor espacio que lo que necesitaría de repente algún otro tipo de material. Pero si tenemos en comparación con el papel o con los metales, sigue siendo esta propiedad aún una ventaja, ¿no? Como número 3, una vez que se ha reciclado, o que sea solo una vez, es más difícil poder ser utilizados para envasar productos de consumo humano. Algunas industrias alimentarias son bastante rígidas al usar las normativas que da la Food and Drug Administration, el ente que regula alimentos y medicinas de Estados Unidos, en las cuales no permite que los materiales en contacto con alimentos puedan ser provenientes de material reciclado si es que éstas no cumplen con algunos requerimientos para este uso, ¿no? Por lo general, a excepción de las botellas o del material recuperado de las botellas de PET, no se suele utilizar mucho polietilenos o polipropilenos reciclados para el contacto con los alimentos, pero sí lo suelen utilizar en las capas que están como barreras intermedias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede ser una complicación, pero hay algunas alternativas como para poder solucionarlo. Después, existe una gran cantidad de plástico que normalmente no se puede reciclar, pues serían necesarios procesos costosos, y sobre todo es un tema más de segregación. Para poder reciclar un material plástico, tú necesitas trabajarlo solamente con ese tipo de material. Es decir, si tú tienes un PET, solo reciclas PET para que tu proceso sea de calidad, pero hay algunos productos, sobre todo de materiales de ingeniería, los cuales son bastante complicados de poder encontrar altos volúmenes como para que puedan pasar por un proceso de peletización como material reciclado, ¿no? Entonces, a estos materiales se les tendría que tener procesos más especializados y más costosos, por los cuales no serían rentables para las empresas el poder tratarlos, ¿no? Y además, como número 5, y como les venía comentando, si se mezclan distintas familias de plástico para reciclarlos, se obtiene un producto de baja calidad. Si tú reciclas o tú tratas de peletizar un polietileno con un polipropileno, al no ser compatibles más allá del 6 u 7%, puede generar un producto que se desfibrile a la hora de pasar por un proceso de extrusión o de inyección.
lo cual puede generar un producto de mala calidad o de repente que aparezcan geles o que pueda tener bajo brillo. Entonces se necesita tener el material muy bien segregado, muy bien diferenciado, muy bien separado para que el producto reciclado pueda tener una calidad apropiada para los productos finales. El Sistema Internacional de Clasificación de Plástico nos señala que hay distintos números para cada tipo de ellos, ¿no? Por lo general nos dice que hay 7 tipos de números, bueno, los clasifican en 7 grupos, en los cuales el número 1 es el PET, que lo vemos en las botellas, en los cuerpos de las botellas de bebidas carbonatadas, también como aceite, en las botellas de aceites, en algunos cosméticos, detergentes y productos químicos y de farmacia. Estos tienen el número 1. Si ustedes ven una botella relativamente grande, de más de 1 litro, van a encontrar que en la parte de abajo va a tener el número 1, ¿no? Que es el PET. Para el número 2, por ejemplo, en los frascos de los champús, si ustedes revisan la parte inferior, van a encontrar estos triangulitos con números y este va a decir el número 2. ¿Por qué? Porque los champús por lo general están presentados en botellas de polietileno de alta densidad. ¿Qué otros productos se obtienen con polietileno de alta densidad? Son las tuberías, algunos otros productos químicos, por ejemplo la lejía, las galoneras y también en productos inyectados para el hogar, ¿no? Donde ponemos los jabones, quizás algunos otros productos que tengan un poco más de peso, ¿no? Como los frascos. En el número 3 tenemos al PVC, que aparte de servir para tuberías también se fabrican bolsas de sangre eh, con PVC y sirve para el aislamiento de cables y empaques. En el número 4 tenemos el polietileno de baja densidad, que son utilizados para sacos, bolsas plásticas, películas para invernaderos y otros agrícolas. En el número 5 tenemos el polipropileno, que se utiliza bastante en la industria textil para hacer cuerdas, redes, para hacer alfombras, y se utiliza también en todo lo que son menajes para hacer los cubiertos, las cucharas, los platos descartables y en los vasos, ¿no? En el número 6 tenemos tanto al poliestireno como al poliestireno expandido, el famoso Tecnopor aquí en Perú, que se utiliza para el transporte de los alimentos, y el poliestireno cristal, que se utiliza pues para hacer estos cubiertos que tienen un poco más de rigidez, que son más duros, translúcidos de colores. También se utilizan para carcasas televisores, para las partes internas de las refrigeradoras, para maquinillas de afeitar y algunos juguetes, ¿no? Por sus propiedades especiales para esos productos. Y el 7, que es la clasificación de otros, que pueden ser materiales de una amplia gama, ¿no? Que pueden estar desde los juguetes que se hacen en ABS, como pueden estar en repuestos para aviones o en estos policarbonatos para los bebetodos, para los lentes de seguridad o para las calaminas de policarbonato, que son estas translúcidas que aparecen en la imagen. Estos 6 son los que tienen mayor movimiento comercial en la industria, y en el 7 pues por lo general solemos ver policarbonatos, solemos ver ABS en una sinfín de aplicaciones. Acá también vamos a ver un poco los usos finales que tienen los materiales reciclados. Por ejemplo, en el caso número 1 del PET, los envases tanto de botellas y bandejas terminan siendo peletizados y reprocesados para obtener pues, nuevos envases de aguas y de gaseosas, fibras textiles para prendas de vestir, los famosos poliéster. Las usan también en velas náuticas, en algunas cuerdas e hilos, ¿no?
Los polietilenos de alta densidad, con las cuales se utilizan para fabricar cajoneras para gaseosas, para cervezas, para transportar pescados, eh, se suelen volver a reprocesar para fabricar bolsas de residuos domésticos, eh, algunas galoneras grandes y algunas tuberías, ¿no? Tuberías y mangueras. El PVC, que se utiliza en la fabricación de marcos de ventanas, perfiles de elementos, para hacer las tuberías, suelen terminar como suelas para zapatos, algunos muebles para jardín, cercos para separación en las casas y para protecciones como cables, ¿no? Además de otros artículos para el hogar. Para el polietileno de baja densidad, que son estas películas para los termoencogibles con los cuales llevamos estos packs de bebidas o de cervezas, eh, o bolsas, ¿no? Las bolsas de los supermercados, y se pueden obtener con ellos, pues, ah, algunos materiales como mangueras, como macetas, como algunas membranas aislantes para la humedad. En el caso del polipropileno, con los cuales por lo general se obtienen baldes, ¿no? Sillas, mesas, rafia, se pueden utilizar como material reciclado para hacer cajones, algunos baldes negros, piezas para automotores, para hacer monofilamentos, para hacer las escobas y productos en general inyectados, ¿no? Los famosos tutti frutti, ¿no? Que pueden ser tanto de polietilenos y polipropilenos, con los cuales pues se inyecta bateas, tinas y varias otras cosas pues para los usos diarios en el hogar. En el número 6 tenemos el poliestireno. Estos son por lo general los envases para lácteos, ¿no? Yogur, postres. Eh, Tenemos también pues algunos juguetes, artículos de librerías. Esto se utiliza para la fabricación de artículos accesorios, ¿no? Como los ganchos para la ropa, reglas, algunos marcos para fotos, para hacer macetas, ¿no? Se utilizan pues para este tipo de aplicaciones. Y en los otros, ¿no? Donde están pues el policarbonato, el ABS, el SAN, que se utilizan en la industria automotriz, en algunos artículos electrónicos, en los botellones de agua, en los lentes de seguridad. Con eso pues se fabrican productos inyectados para obtener algunos objetos eh, que necesiten propiedades especiales, ¿no? Mayor dureza, mayor rigidez, mayor resistencia a la abrasión. Para esto se utilizan pues estos materiales o estos plásticos de ingeniería. ¿Y cuáles son los pasos para la gestión de residuos? En primer lugar, tenemos que empezar con un tema de reducción en origen. Esto quiere decir que tenemos que empezar a disminuir nuestros hábitos de uso, de usar y botar, ¿no? Por ejemplo, si vas a un restaurante o pides para llevar en alguna panadería, si no vas a usar los cubiertos descartables, si no vas a usar la bolsa, si no vas a usar el tenopor, la servilleta, preferible decir no, ¿no? No, gracias, no lo necesito, lo voy a comer acá, dame un vaso de vidrio, o dame un plato de cerámica, dame un cubierto de metal para comerlo aquí rápido y me voy, ¿no? Eso es mucho el tema de reducir la cantidad de productos que se pueden convertir en residuos, y esto, o también en el tema industrial, poder reducir algunos pesos para poder disminuir la cantidad de plásticos que se puedan consumir, ¿no? En muchos casos, en la industria, tanto las botellas, tanto algunos frascos, en algunos empaques, la ingeniería o la reingeniería del desarrollo de productos ha permitido que haya una disminución en pesos
del material a utilizar. Entonces se han podido reducir 15-20% los precios de las botellas, o de los productos en general que se utilizan, ¿no? Los espesores de las bolsas, aún manteniendo las mismas propiedades. Esto hace pues que haya un menor consumo de plástico en el mundo. Y si, bueno, si no podemos reducir la cantidad de plástico que vamos a utilizar, es decir, si de todas maneras vas a tener que usar la botella de plástico que te compraste, intentemos reutilizarla, ¿no? Intentemos llenarla nuevamente, intentemos pues darle una segunda utilidad, ¿no? De repente, como la foto, no sé que no todos podemos volverlos una maceta, pero al menos utilizarlo en algunas cosas, ¿no? He visto varios videos en los cuales las personas utilizan las cucharas, los cubiertos para hacer árboles de Navidad, algunos adornos en casa, dándole un valor nuevamente a los productos, ¿no? Esto va a hacer que el impacto que se pueda tener en cantidad de huella de carbono pueda ser menor, y esto va a hacer que el plástico demore más en llegar pues a la calidad de residuo sólido, ¿no? Y si, bueno, si no lo podemos reutilizar, enviémoslos al tema del reciclaje, llevémoslo a los contenedores especiales para que los recicladores puedan llevarlos a las plantas de reprocesamiento, donde podrán peletizarlos nuevamente para que sean utilizados en la industria. Si ya esto no se puede hacer, ni la reutilización ni el reciclaje es viable, pues va a un tema de valorización. La valorización es una forma de aprovechar la energía, ¿no? Entendamos que estos materiales plásticos tienen una alta capacidad calorífica. Eso quiere decir que puedan brindar energía a la hora que se va a quemar. Entonces, hay algunos tipos de calderas que utilizan los plásticos muy bien, pueden disminuir en mucho la contaminación en gases que puede emitir su combustión, y puede generar energía para calentar de repente el agua para los calderos, en algunos países lo utilizan pues para brindar energía a los hogares, ¿no? Y esto pues le genera un, un nuevo uso, ¿no? A este tipo de plásticos, aunque no es el más recomendable, ¿no? Sabemos que el plástico es un material bastante noble, y lo ideal sería que que vuelva a ingresar a la industria como materia prima para generar eh, una economía circular, ¿no? Y bueno, si ya vemos que el plástico que utilizaste, es que no pudiste decir que no lo pudiste reutilizar, o que lo reutilizaste, si ya tocó desecharlo porque no entraba en una planta de reciclaje, porque no había cerca, o de repente pues no era un material que las industrias suelen reciclarlos y no lo pudieron valorizar, recién ahí tendría que llegar a un vertido, ¿no? Eso quiere decir que pueda llegar hacia una- un lugar en donde la municipalidad lo pueda depositar, ¿no? Entonces, a un vertedero municipal. Tengamos en cuenta que esto tendría que ser lo último, el último paso, si es que ninguno de los otros tres pudiera funcionar. ¿Por qué? Porque, bueno, el vertido de los materiales plásticos es muy costoso, ya que ocupa mucho volumen en determinados vertederos, y pues ya que esto se hace en función al peso, ¿no? Así que ocupa mucho sitio, que provocan que se llenen muy rápido pues, los vertederos de residuos sólidos, y sobre todo pues que la idea central con los plásticos es que se puedan volver a utilizar como materia prima para la producción de nuevos materiales. Y el origen de estos residuos plásticos, por lo general, vienen de estas cinco industrias. Tanto en la primera industria es de envases y embalajes, en la cual es la que vemos día a día, tanto para los productos eh, líquidos como comestibles. Lo vemos en el transporte de, de nuestros enseres a la hora de hacer compras en los supermercados, en bolsas,
lo vemos en nuestros zapatos, en nuestra ropa, lo vemos en nuestros artículos que utilizamos en las oficinas, en las casas, ¿no? El plástico está de envases y embalajes, pues está en todo lo que podamos imaginar. En la botella de agua, en el snack que comes, o de repente en el empaque de ese televisor que compraste, ¿no? El Tecnopor, el polietileno expandido. Entonces lo vemos que en tema de envases y embalajes es utilizado siempre, ¿no? Desde el stretch film hasta tu bolsa eh, para un snack. En el tema de la agricultura se utilizan muchísimo también los productos plásticos, se utilizan en la cobertura de los cultivos para cubrir los suelos, eh, también se utilizan en los invernaderos, en estos grandes campos invernaderos, se utiliza también para cubrir los frutos eh, o a la hora de la cosecha, se utiliza también pues, en las mangueras para regarlos, y es por eso que en la agricultura es un gran consumidor de productos plásticos y que también genera pues, una alta cantidad de plástico para su reutilización. En la construcción tenemos plástico en las tuberías, en las mangueras que se utilizan. Estos, tantos de PVC como de polietilenos, el volumen de recuperado de este sector no es muy elevado, ya que estos materiales son de larga duración. Las tuberías de PVC pues, tienen un tiempo de vida de 20, 30 años, entonces suele ser bastante complejo encontrar estos materiales como residuos sólidos. Sí se pueden reutilizar en las mismas empresas que los fabrican, pues, tienen algunas rebabas, ¿no? Tienen algunos desechos de sus propios residuos postindustriales que se pueden reutilizar para la fabricación de nuevos productos, ¿no? En la automoción, pues como ya lo hemos visto, la industria plástica ha avanzado bastante en el campo tanto de aviones como de carros, por dos temas, ¿no? El primero para poder disminuir pesos, ya que esto permite que puedan consumir menor cantidad de combustible en el mismo recorrido, y también en el tema de que el plástico es bastante, o tiene la habilidad de poder llenar los moldes con bastante facilidad, por ende se puede trabajar formas muy complejas, ¿no? Es por eso que se utiliza en la industria de la automoción, en la parte de los paneles, en los parachoques, en los depósitos de combustible, ¿no? Que están hechos algunos de polipropileno, algunos policarbonatos y en polietilenos de alta densidad. Y en la industria de eléctricos y electrónicos lo vemos muy seguido. eh, bueno, como ya lo hemos revisado, pues por sus propiedades que te permiten que no haya una buena conductividad eléctrica, ¿no? Es un aislante. Por eso que lo vemos mucho, bueno, lo vemos al plástico en toda la industria de eléctricos y electrónicos, y por lo general pues están hechos de polipropileno, poliestireno y policarbonato, y la mayoría de ellos se obtiene pues de cables y de aislantes. Estas son las 5 industrias por donde más se utilizan los productos plásticos en grandes cantidades y de los cuales se puede obtener los materiales como residuos para volver a ser peletizados. En el próximo video vamos a poder ver cuáles son los procesos para su reciclaje y su peletización, en las cuales vamos a ver el tema del picado, el lavado y el peletizado de todos los materiales. Espero que les haya servido este video para darle más conocimiento acerca del tema. Cualquier consulta o duda, por favor me la hacen llegar, me lo dejan abajo en los comentarios del canal, o si gustan, pues me lo hacen en el grupo
para poder respondérselo a la brevedad. Muchas gracias y sigamos aprendiendo.